Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar con la unidad 2.4. Ya vimos lo que eran las resistencias dentro de los sistemas eléctricos electrónicos para las aplicaciones de la ley de Ohm y Kirchhoff. Asimismo, ahora vamos a ver otro circuito, pero ahora utilizando lo que es este elemento. El elemento que vamos a utilizar ahora es un potenciómetro. El potenciómetro en sí es un elemento resistivo, parecido a la resistencia, pero con la diferencia que se puede variar su nivel de resistividad. Entonces, dentro de los potenciómetros podemos encontrar varios modelos. Hay potenciómetros tipo trimmer, hay potenciómetros lineales, otros potenciómetros logarítmicos, etc. Voy a mostrarles una figura de los tipos de potenciómetros. A ver. Es que en sí hay bastantes modelos de potenciómetros. Hay inclusive con sensores y switch al mismo tiempo. Déjenme buscarle una tabla. Aquí está. Esta es la más general. Voy a hacer un poco más grande la hoja. Ya. Voy a ubicarlo acá al lado. Ya. Dentro de los potenciómetros tenemos estos modelos, los más comunes. Los rotatorios, que tienen esta forma. Estos son los trimmer también, que son rotatorios, pero son pequeños. Son los deslizantes y los múltiples. Bueno, los rotatorios por lo general se los veía antes bastante en el control de volumen, para subir o bajar el volumen de un equipo de sonido, aunque ahora todos son digitales. Solo con presionar un pulsador aumentas el volumen o disminuyes el volumen. Pero hay ciertos elementos en la industria que no se puede quitar este elemento. ¿Por qué no se puede quitar este elemento? Como les dije alguna vez, a veces hay máquinas que necesitan ser calibradas o sensibilizadas y por lo general, ¿qué es lo que hace el operario? Mueve este elemento. Ellos ya saben, no, está muy rápido, déjeme moverle la perilla. Mueven esta perilla hacia la izquierda o hacia la derecha para poderlo hacer más rápido o más despacio el proceso. Estos trimmers, en cambio, son potenciómetros a sí mismos, pero de más alta precisión. Estos se utilizan más en las telecomunicaciones o en los equipos de telecomunicación. También son utilizables para ajustar valores de los circuitos integrados, como son los OPAM, que los van a ver en la siguiente materia. Entonces, para poder ajustar y dejar en zona lineal u operando a dicho dispositivo, se utilizan este tipo de potenciómetro. El tercero, el deslizante. Esto se lo utiliza, bueno, se lo ve bastante en las consolas de DJ. Son esos, bueno, ya ahora ya no. Ahora casi todo es digital. Ahora uno mueve como un plato en la consola. Antes no se movía de esa forma, antes se movían potenciómetros de estos modelos. Y finalmente el último, que es el potenciómetro múltiple. ¿Por qué se llama múltiple? Porque a veces vienen dos potenciómetros que controlan dos procesos que tienen que ser calibrados de igual manera. Eso quiere decir que con la misma perilla es como que estuviesen dos potenciómetros conectados en paralelo. En las mismas dos entradas pueden tener diferentes voltajes, pero su salida es controlada con el mismo regulador. Entonces, además también puede tener control de encendido. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una perilla interna que hace que encienda el equipo o apague el equipo, o apague el proceso en donde está conectado. Estos son los modelos más comunes de los potenciómetros. Estos tres de aquí: rotatorio, deslizante y múltiple. Pero asimismo, en la industria también pueden encontrar varios modelos que se basan en estos tres modelos. Entonces, otro ejemplo son estos potenciómetros. Si se fijan, todos estos potenciómetros que son aquí
que están aquí son de los trimmers, de este pequeñito azul que está acá. Todos son trimmers. ¿Por qué se llaman trimmer? Como les vuelvo a insistir, son porque dejan calibrado en un valor exacto esos valores. Los valores de ohmios que necesita el equipo necesita ser seteado, digámoslo así. Estos elementos muy rara vez se dañan en los equipos. Lo que sí a veces sucede es que cuando hay una variación de voltaje o algo, en los amplificadores, más que todo, utilizan este que está aquí. Lo voy a marcar de rojo. Este que está aquí he visto en amplificadores. Lo mismo este que está aquí. Y este azul que está acá. Mientras que estos de acá he visto en equipos de telecomunicación para calibrar el número, el transmisor o de radiofrecuencia, porque todo esto van pegados a bobinas. O este de acá también. Y así hay varios modelos. Estos son uno de los tantos modelos que hay de potenciómetro. También hay los que no tienen, los que tienen un tornillo sin fin. Por ejemplo, este es el doble, el que les estaba indicando acá, el que dice múltiple aquí. No se copió. Ya. Ya. Por ejemplo, este es el doble, potenciómetro doble. Fíjense, es parecido al potenciómetro normal, al rotatorio, pero tiene para controlar dos procesos de manera independiente. Puede que conectemos en uno de sus terminales un punto y en sus otros terminales otro punto. Puede que aquí esté manejando una carga de 12 voltios y acá está manejando una carga de 5 voltios. Por lo general, se lo puede utilizar para manejar cargas iguales. Un uso muy común que se veía de este potenciómetro antes era para los amplificadores estéreos. ¿Por qué para los amplificadores estéreos? Porque los amplificadores estéreos utilizaban las dos terminales de audio. Ya. Ustedes no sé si han visto en los DVD, si es que han tenido alguna vez algún DVD, en los DVD se conectaban tres cables, dos de audio, uno de video. Entonces, esos dos cables amarillo y blanco creo que eran los de audio y el rojo creo que era de video. Esos dos cables se conectaban a este potenciómetro, obviamente ya interno mediante la tarjeta electrónica. Estos controlaban el nivel de sonido que ingresaba a la tarjeta para amplificar. En cambio, estos estabilizaban un límite hasta donde el amplificador podía dar el volumen internamente. Todos estos elementos iban, en la mayoría de los casos, utilizados en las industrias para controlar procesos. En cambio acá para los amplificadores, asimismo para el control de volumen en los equipos antiguos y en las consolas de audio. Ahí se podían ver todos estos elementos. Entonces, asimismo, si ustedes ven un potenciómetro, más o menos tiene estas características. Ahora, el potenciómetro, visto desde esta forma, tiene tres terminales, como está aquí. Si se fijan, este que está aquí, lo voy a copiar para ponerlo acá abajo. Todos tienen tres formas, tres patas. Pero estas patitas que están aquí, una forma común de conectarlos es esta. Aquí va la alimentación, el más B, y aquí va la tierra. Y nosotros sacamos esta señal de aquí. Aquí está nuestro VO o voltaje de salida. VO es inglés, o VS, o VSAL, a veces le escriben así en algunos libros. Voltaje de salida o voltaje de salida. Esto visto desde el punto de vista físico, pero en diagrama el potenciómetro tiene esta forma. Aquí le llaman Bin. ¿Por qué le llaman Bin?
por voltaje de entrada. Acá va GND o ground o tierra. Y aquí, dependiendo de cuánto se mueva esta perilla, se le llama Vout. Fíjense que es una resistencia, el potenciómetro es una resistencia. Listo, así de simple. Pero la diferencia, esto es como que yo estuviese lo de acá. Cuando yo muevo la perilla y dejo seteada en un valor, este potenciómetro tiene dos valores, RA y RB. Con el mismo voltaje de entrada. Y lo que nosotros encontramos es este punto, el VO. Ahora, ¿de qué depende este RA y este RB? Depende de la resistencia del potenciómetro. Suponiendo, voy a ponerlo de azul, suponiendo que este sea un potenciómetro de 10K, que son los más comunes y los que más se usan en la industria y en la mayoría de los procesos, un potenciómetro de 10K, quiere decir que cuando uno setea o mueve su perilla, por lo general siempre quedan entre 4 kilómetros y 6 kilómetros. Eso quiere decir que cuando uno setea este voltaje de entrada, quiere decir que si yo aquí estoy asumiendo valores, 20 voltios, ¿cuánto tendría en Vout? ¿Quién me dice? ¿A qué sería igual Vout? Repite la pregunta, ingeniero. Ya, si tengo 20 voltios en el voltaje de entrada, tengo 4K y 6K, ¿cuál sería el voltaje aquí en este punto, en Vout? Si pongo aquí un medidor, un multímetro, ¿cuál sería ese Vout? ¿Qué aplico? Divisor de voltaje, acuérdense. Divisor de voltaje, Vout, 20 voltios, que multiplica ¿quién? Cuando es divisor de voltaje, se utiliza la resistencia que es de ese valor, que está seteado en donde quiero encontrar ese valor. 6K sobre 6 más 4, 10K. La décima 1, la décima de 22. Por lo tanto, tendría 12 voltios. Eso quiere decir que cuando el potenciómetro está seteado en este punto, aquí voy a tener 12 voltios. Por lo tanto, acá ¿cuánto debería de tener en RA? Si tengo 12 voltios. 8, muy bien. Y si quiero estar seguro, digo que el voltaje en la resistencia A va a ser igual a 20, que multiplica ¿qué? A 4 sobre 10K. 1, 2, 8 voltios. Si está claro lo que hace el potenciómetro, si se dan cuenta. Eso sí es que este potenciómetro ¿de cuánto es? De 10K. Asumimos que era de 10K. Cada vez que yo muevo la perilla, estoy seteando ese valor. Estoy diciéndole, oye, ponte en 4K aquí y 6K aquí. ¿Cómo mido entonces este potenciómetro si quisiera utilizar el multímetro? Sencillo. Si aquí tengo el voltaje, lo único que hago es conectar aquí en este pin el cable positivo de mi multímetro. ¿Cuál es el cable positivo de mi multímetro? Es por lo general el cable rojo. Y acá el cable negro, que es el negativo. Entonces, yo al mover esta perilla, yo puedo ir cambiando estos valores. Fíjense, puedo tener 12 voltios, puedo tener 8 voltios, puedo tener 5, puedo tener 0 voltios. ¿Qué sucede si tuviera 0 voltios? ¿A qué sería igual la resistencia RB?
A cero. Cero, ¿sí o no? Porque no tendría, o sea, todo RA sería los 10 kilómetros completos. Entonces, fíjense cómo yo puedo ir variando estos valores. Esto es visto desde el punto de vista físico. Si estuviéramos en el laboratorio, cogiéramos un potenciómetro y le hiciéramos esto que estoy haciendo aquí. Esto es, en cambio, esquemático. Este es el esquema del potenciómetro. Entonces, aquí está la representación. Y estos son los modelos. Ustedes dicen, pero ¿y este que está acá, este de color azul, hace lo mismo que esto que está aquí? Sí. Sino que, ¿qué sucede? Aquí a veces hay que darle hasta 100 vueltas para poder encontrar el valor de voltaje que yo quiero en su salida. Y bueno, aquí este que está aquí, este que estoy marcando aquí con rojo, voy a marcarlo con rojo. Este que está aquí, este que estoy marcando ahorita aquí. Así mismo, se lo conecta aquí, BI, tierra, sí, de cualquiera de los dos lados. ¿Qué sucede si cambio de lado de acá? Pongo acá tierra y en vez de poner acá BI, ¿qué pasa? No pasa nada, simplemente tienen que girar para el otro lado. ¿Ya? Es como que ustedes van a decir, no, el ingeniero me explicó así, siempre del lado derecho va el positivo y siempre del lado izquierdo va el negativo. No, mentir. Voy a ir acá también. Voy a ir acá, positivo, y puede ir acá, negativo. De ¿Cómo, cualquiera de las dos. Dígame. cómo se identifica, digo, de claro, pues así como usted dice que se cambia? Si tú giras para la derecha, estás asumiendo que hacia el lado derecho está todo tu voltaje. Si tú giras para la izquierda, estás asumiendo que todo hacia el lado izquierdo es tu voltaje. ¿Qué es lo normal? Lo normal, o sea, si tú quisieras aumentar el volumen, ¿hacia dónde tendrías que virar para aumentar el volumen? La derecha. Derecho. Ya, entonces el voltaje positivo, ¿hacia dónde debería ir? Hacia la derecha. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si tú giras hacia la izquierda, lo estás mandando a tierra. Estás poniéndole toda la carga, lo que estoy haciendo aquí entre RA y RB. Y si no, ustedes pueden hacer la práctica. Vuelvo a insistir, aquí utilizan el, los 5 voltios que tienen de la fuente o cargador. Utilizan los 5 voltios, se compran un potenciómetro. Potenciómetro físicamente es así, ya como está aquí en este gráfico, pero sin estos dos, no doble, sino normal. Voy a buscarles la imagen de un normal, de un potenciómetro normal. Aquí está. Este es un potenciómetro normal. Fíjense que es muy parecido al doble, si se dan cuenta. Sino que el normal solo tiene 3 pines. Ahí pueden hacer las pruebas. Con un potenciómetro, solo con un potenciómetro. Y pueden aplicar directamente la ley, el divisor de voltaje. Acuérdense que esto es lo que ya vimos, divisor de voltaje aplicando la ley de Ohm. Nosotros de la ley de Ohm deducimos en lo que era el divisor de voltaje. Aquí está explicado, detallado. Cuando ustedes van al libro, como siempre digo, el libro simplemente te muestra que la R total es todo el potenciómetro. Él asume que tú entiendes viendo esta gráfica. Punto A, punto B, punto C. Ojo, aquí no está punto A, punto B ni punto C, pero se sobreentiende que este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. ¿Sí se fijan? Por eso que el punto A, hacia este lado, conectan toda la carga. Hacia donde está conectado, por lo general, es hacia este lado de acá. Aquí. Pero eso no quiere decir que yo no pueda ponerlo acá. Sí puedo. ¿Ya? Entonces, aquí me explica que el potenciómetro tiene de referencia para una carga BL la resistencia en donde se encuentra BL. ¿Dónde se encuentra? En R1. Por eso va R1. Por el voltaje de la fuente
dividido, ¿para qué? Para esta resistencia R1 más R2. ¿Pero a qué es igual R1 más R2? Es igual a la resistencia total del potenciómetro. Lo que yo les expliqué acá. ¿Sí se dan cuenta? 10K, por eso puse 10K. A veces en el libro hay que saber interpretar lo que está ahí escrito. ¿Ya? Porque si no entienden, pueden ustedes pensar que el potenciómetro internamente tiene dos resistencias. No tiene dos resistencias, tiene un tornillo que hace que se mueva de un punto hacia otro punto. Cuando está en un punto, está dejando pasar todo su nivel de voltaje. Cuando está en el otro punto, no deja pasar todo su nivel de voltaje. Lo que hace pasar es simplemente la tierra, 0 voltios. ¿Ya? Entonces aquí fíjense, este BL lo hace pasar como R1 y R2. ¿Sí está claro? ¿Esto qué es? Divisor de voltaje. Ahora, fíjense lo que hace acá. Al potenciómetro le aumenta lo que nosotros siempre hemos dicho, la carga RL. Recordando que RL es nuestro sistema. Volviendo acá, para explicarlo. Voy a poner incluso el potenciómetro acá. Para poderlo ver. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Este potenciómetro lo está conectando en un terminal el nivel de voltaje. Aquí ingresa. En el otro terminal, la tierra. Siempre es así, siempre. Algunos me pueden decir, ¿y qué pasa si solamente cojo estos dos puntos, ingeniero, y no cojo acá? Entonces no va a hacer nada el potenciómetro. ¿Por qué? Porque ahí no puedes regular nada. Ahí simplemente lo estás haciendo como que fuera una resistencia sola. Entonces, ahí viene esto. Esto sería mi R del potenciómetro. Todo esto. Para yo poderlo conectar, lo voy a poner de azul. Desde este punto, aquí una resistencia. A esta resistencia la llamamos RL. ¿Qué quiere decir esto? Visto desde otro punto de vista. Este es mi potenciómetro. Para yo entender, aquí puedo ponerle como yo quiera. R1, R2, o como está aquí en el libro. R1 acá abajo, R2 acá arriba, no importa. En realidad no importa. Más bien siempre traten de entenderlo así, que aquí va un R y yo, para no confundirme, simplemente yo digo RA, RB. No importa. Y si quieren ustedes utilizar R1 como está aquí, R1 y R2, háganlo, no hay ningún problema. Va a salir lo mismo. Pero a veces apegarse mucho al libro no es tan bueno. Pónganle cualquier valor que ustedes quieran, RA, R1. Aquí está mi fuente B. Ahora, a esto le estoy aumentando una carga. RL o RLOAD. ¿Qué significa esta carga? Este es mi sistema. Esto es mi sistema, este es mi control total. Por eso, en la mayoría de los equipos, cuando yo digo, yo tengo un televisor, tengo una refrigeradora, o algún electrodoméstico, un smartphone, un Samsung, lo que sea, un teléfono celular, todos estos dispositivos, todos estos, a la larga,
Cada uno de ellos, ¿qué es lo que me representa? Una resistencia de carga. Toda esta refri me representa una resistencia de carga. Mi teléfono, una resistencia de carga. ¿Por qué de carga? Porque ellos son los que me van a consumir la energía eléctrica. En este instante que yo estoy conectado con ustedes mediante mi computadora está haciendo de resistencia. La energía eléctrica que ingresa a mi hogar es consumida por la computadora. ¿Por qué? Porque se comporta como una resistencia. ¿Ya? Entonces, en la parte de instrumentación, cuando ustedes vayan al siguiente nivel, en instrumentación ustedes van a ver esto. Y esto tienen que sabérselo bien. ¿Por qué? Porque esta carga en instrumentación puede ser un sensor de temperatura, puede ser un sensor de humedad, un sensor de precisión, puede ser una válvula, puede ser lo que sea. ¿Ya? Y cada uno de los elementos que les he nombrado, unos trabajan a 3.3 voltios, otros a 5, otros a 12, otros a 18 voltios. Y si ustedes tienen aquí 24 voltios, porque es por lo general lo que se utiliza en instrumentación, 24 voltios o 12 voltios, o 5 voltios, que son con los logos, los PLC, ustedes no van a estar comprando otra fuente para alimentar solamente esta parte del circuito. No van a comprar otro elemento, no, sino que ¿qué es lo que utilizan? Un potenciómetro. Y ese potenciómetro va con la resistencia de carga. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Recordando, si aquí yo quiero mi voltaje, si aquí está mi voltaje de salida, mi Vout, ¿qué es lo que tengo que hacer en la parte del denominador? Acuérdense que todo esto, ¿qué es? Es una resistencia en paralelo. Entonces, yo tengo que dejar esto igual de esta forma. Aquí tengo mi voltaje y aquí tengo mi VO. Pero al hacer esto, aquí tú ya tienes una R total equivalente. Aquí tienes tu misma RA. Y tú ya sabes acá que tu R total equivalente a qué es igual. R total es igual a RB por RL sobre RB más RL. Tú ya sabes que esto es. Y esto es tu R total. Y asimismo, tu VO cambió en fórmula como hemos visto anteriormente, ¿no? Simplemente, ¿qué dice? Que el voltaje de la salida, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje de la fuente, al Vin, que multiplica ¿qué? Al R total sobre el valor de RA donde quedó seteado cuando le diste vuelta a la perilla, más el valor de R total. Y listo. Esta es la forma. Sigue siendo la misma que habíamos deducido. Simplemente que ahora ya lo ubicamos con qué elementos, con qué elementos adicionales, en este caso, con qué resistencia de carga se va a condicionar el sistema. Y fíjense que acá da exactamente la misma explicación, sino que aquí utiliza que R1 es abajo, R2 es arriba, RL es acá. R1 está en paralelo a RL, eso es lo que está escribiendo aquí, R1 en paralelo a RL. ¿Y cómo lo llaman a esa R? R'. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me está pidiendo? El voltaje BL. El voltaje BL es el voltaje a la salida, que es lo que yo encontré aquí. El Vout. ¿Por qué le llaman BL? Porque le llaman voltaje de carga, overload. ¿Ya? Entonces, es lo mismo. Este es R total. Para ellos, R total, ¿qué viene a ser? Viene a ser
nivel del potenciómetro, o sea, el valor total del potenciómetro puede ser de 1.000.000, de 10 ohmios, de 10 kiloohmios, etc. En cambio aquí te muestran en cambio un diagrama físico, cómo lo conecta. Fíjense, en los dos extremos, en el un lado, en la una pata, positivo, en la otra pata, del otro extremo, negativo, y en el centro se conecta la resistencia de carga. En este caso, fíjense que utilizó una resistencia de ¿cuánto? Café, 1, negro, 0, verde, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De cuánto ha utilizado? Una resistencia de 1 mega ohmio, de 1.000.000 de ohmios. Si está claro, ¿alguna pregunta? Ya, vamos a viendo dos ejemplos y las dos aplicaciones más comunes de estos potenciómetros. Fíjense, me está diciendo que mi potenciómetro es de 1 mega ohmio. Y me está diciendo que está seteada en 900 kiloohmios y en 100 kiloohmios. Me pide hallar el voltaje BL. El voltaje de la fuente es de 10 voltios. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Primero sacamos nuestro R total. Aquí va a estar mi R total. Aquí va a estar mi 900K. ¿Cómo saco mi R total? 100K en paralelo 100K está en paralelo a 100 ohmios. Entonces, esto para mí es R total. Si hago esto sería 100K por 100 ohmios sobre 100K más 100 ohmios. Entonces, sacando este resultado en la calculadora, esto me da en total 100.1 K o 100.100 ohmios, como quieran verlo. Eso es para mí esta R total. Entonces, ¿a qué va a ser igual mi BL? BL va a ser igual a 10 voltios. ¿Lo multiplican a quién? A 100.1 K. ¿Sobre cuánto? Sobre 100.1 K más 900K. Entonces, multiplicando por 10 dividido esto me da aproximadamente 9
9.98 por 10 a la menos 4. Esto sería 0. Bueno, lo voy a escribir como está aquí. Sería 1 por 10 a la menos 4. Ya. Eso sí lo veo desde ese punto de vista. Ya. Entonces, ¿cuánto me daría viéndolo en nivel de voltio? Menos de 1 milivoltio, porque está 0.99999, lo redondea a 1. 1 milivoltio. Es un valor bastante pequeño comparado con el valor que tiene la entrada. Este nivel de 1 milivoltio, por lo general, sirve para mandar a activar un sensor, dependiendo de los parámetros que tenga el sensor. Puede que al momento de comparar 1 milivoltio con el voltaje real que tiene el sistema que está manejando, pueda que mande a activar algo, pueda que mande a desactivar algo, puede que mande si es un sistema de riego, puede que mande a activar el aspergiador de las plantas, puede también que desactive el riego del agua, puede que sea algún tipo de canal, tengan algún tipo de canal, y en el canal va el agua, va a través de ese canal el agua, se va regando. El sensor detecta que hay mucho o está en demasiada el piso húmedo, entonces el sensor manda a cambiar. Pero cuando hace eso, cuando a la entrada tiene un nivel de voltaje presente, en este caso, este voltaje es de 1 milivoltio. Eso sería para este caso con este potenciómetro. Recuerden que siempre está en paralelo. Ahora, el otro caso que tenemos el otro caso que tenemos es este. Fíjense que aquí utilizamos un potenciómetro bastante elevado. Fíjense, 1 megaohmio, es un potenciómetro que tiene bastante resistencia interna. Pero ahora vamos a utilizar un potenciómetro más bajo, que tiene en cambio 100 ohmios. Pero fíjense en cambio la carga. La carga en cambio tiene 1 megaohmio. Está lo contrario que está acá. Fíjense que ahora acá se encuentra el mega y acá se encuentra en cambio los ohmios. ¿Qué sucede aquí? Aquí el R total, ya sabemos que el R total es el paralelo entre 10 ohmios y 1 megaohmio. Entonces esto me quedaría 10 por 1 mega sobre 10 más 1 mega. Entonces, si hago eso en la calculadora, me quedaría lo siguiente: 10 por 1 mega dividido para 10 más 1 mega. Eso me va a dar como resultado, me va a dar 9.99 ohmios. Fíjense que este valor es mucho inferior al valor que me dio acá.
Si se dan cuenta, acá me dio 100.1 ohmios, pero en cambio acá me dio 9.99 ohmios, un valor bastante pequeño. ¿Qué sucederá ahí en cambio? Ahí lo que va a suceder, que al momento de hacer yo el divisor de voltaje, porque ya tengo la resistencia total, tendría estos dos. Aquí cuánto tendría, 9.99 ohmios. Y acá tendría 90 ohmios, porque solamente tenía 10 ohmios adicionales. Si quiero yo encontrar el voltaje en este punto, que es lo que me están pidiendo, BL, esto me sería igual, BL es igual al voltaje, que serían 10 voltios, que multiplica ¿quién? Al valor que está acá abajo, 9.99 ohmios sobre 90 más 9.99. En la calculadora esto me daría 10 por 9.99 dividido para 99.99. Esto me da así mismo 0.999. Esto es aproximadamente 1 voltio. Fíjense estos dos ejercicios. En el un caso, cuando el potenciómetro es demasiado alto, el que voy a utilizar, los niveles de voltaje que obtengo son bien pequeños. Pero si el potenciómetro es bajo, en cambio los niveles de voltaje van a ser más altos. Si se fijan, el potenciómetro de aquí versus el potenciómetro de acá. Preguntas, dudas. Revisen por favor los dos ejercicios. Si tienen alguna pregunta o duda, me la hacen. Ahí les voy a dar unos 3 minutos para que lo revisen. Y si está claro, continuamos.
¿Tienen alguna pregunta? Si no, para poner otro ejercicio. ¿Quién me dice qué tendríamos que hacer ahí para encontrar B2 y B1? Las R en paralelo de cada segmento, podría decir. Disculpe. Allá lo que es la R total en las dos partes, tanto arriba como abajo. Muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sacar la R total en la parte que está acá arriba y la R total en la parte que está acá abajo. Vamos a ponerle otro color para distinguirlo. Entonces, me quedaría un sistema más o menos. Bueno, para seguir los colores sería un R A y acá abajo tendría un R B. Y lo que me están pidiendo aquí, tanto de RA y RB, son sus voltajes. B1 y B2. ¿Cómo saco RA? RA es igual a los 6K que están en paralelo con los 30K. Eso sería igual a 6K por 30K sobre 6K más 30K. 6 por 30 dividido para 36 me da 5K. ¿Cómo saco RB? RB en cambio sería 4K en paralelo a 12K. Esto sería igual 4K por 12K sobre 4K más 12K. 4 por 12 dividido para 16. Por lo tanto, aquí me quedaría 3K. Y si aquí tengo 120 voltios, ¿va a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff? Sí, podría sumar 5 y 3, 8 kilómetros. 120 voltios dividido por 8 kilómetros, sacaría la corriente. Una vez que saco la corriente, multiplico por el valor de RA, me quedaría el voltaje 2. La corriente por la resistencia RB, me quedaría el voltaje 1. Pero como quiero utilizar divisor de voltaje, simplemente digo 120, que multiplica ¿qué? Al valor de RA. RA es 5K sobre 5 más 3, 8K. Este valor me va a dar igual dividido para 8. Aquí me da 75 voltios. En cambio acá el valor B1 serían 120 sobre la resistencia que está acá en B1, RB. RB es 3K sobre 8K.
120 por 3 dividido para 8. Me dio 45 voltios. ¿Y era lógico que me dé eso? Sí, ¿por qué? Porque 75 más 45, 120 voltios. Esto es lo que se hace en instrumentación. Siempre se tiene una fuente de alimentación, pero mediante un potenciómetro y unas resistencias adicionales se pueden obtener otros voltajes. Pregunta, estimados, dudas. Si está claro el uso del potenciómetro. Ojo que esto siempre se evalúa en la parte práctica. Vuelvo a insistir, en un proceso, ustedes a veces dicen, voy a calibrar el equipo. Cuando ustedes hablan de la palabra calibración, ahí están moviendo un potenciómetro. Están calibrando el potenciómetro para que trabaje en sus óptimas condiciones y la máquina no presente ningún ruido. A lo mejor genera algún ruido cuando no está bien calibrada. Puede que genere calor, puede que se apague, puede que esté muy acelerada, etc. Inclusive en los vehículos antiguos habían ese tipo de procesos en el ¿cómo es que le llamaban? En el radiador, no es el radiador, en el carburador. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Las máquinas de café también tienen eso. ¿Cómo? En las máquinas de café también hay eso. O sea, las calderas que le llaman. Claro, las calderas, por supuesto. Las máquinas de café en las calderas tienen esos potenciómetros, ¿sí? Obviamente que son industriales. Son otro tipo de modelo, otro tipo, son más robustos, son más fuertes. Así es. En todo proceso. Inclusive cuando vean electrónica potencia, ahí van a ver lo que es el control. Con el control, ustedes pueden hacer este procedimiento, pero en una tarjeta electrónica. ¿Ya? Entonces, en la tarjeta electrónica, ¿qué es lo que hacen ahí? Ahí hacen esto. Pueden que tengan aquí su logo PLC, como sea, dependiendo de la empresa. Puede que aquí estén en sus entradas analógicas y aquí quieran mostrar mediante una pantalla alguna visualización o un número. Puede ser un logo, inclusive puede ser una tarjeta Arduino nomás. Entonces, para estas entradas analógicas, para poder hacer este conteo en esta pantalla, ¿qué es lo que se usa normalmente? Un potenciómetro. ¿Por qué? Porque aquí tiene los 5 voltios y de esto va conectado a un pin. Entonces, aquí ustedes van 5 voltios, 4 voltios, 3 voltios, 2 voltios, 1 voltio, 0 voltios. Y eso es lo que les va haciendo los cambios aquí. Entonces, como dice su compañero, en las calderas, así mismo, puede que tengan ellos un voltaje de referencia en la máquina, pero dependería tal vez de la capacidad de calor, de la presión, no sé, del proceso que esté manejando. Pero lo que está haciendo es esto, calibrando el nivel exacto para que la máquina no tenga su inestabilidad. Y ahí es donde entran las gráficas de control, donde esto es lo ideal. Este es el control ideal. Y que por lo general lo que suele suceder es esto. Hasta que se estabilice. Esto de aquí es peligroso. Es una máquina que consume bastante corriente. Puede haber una explosión, puede haber si trabaja con algún tipo de químico, puede hacer una reacción. Entonces, esto es lo que es el control. Y todo, fíjense, con la electrónica normal, con lo que nosotros hemos visto con un potenciómetro, con una resistencia. Es lo que les puedo indicar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda adicional. Es lo que les puedo indicar y lo que van a ver más adelante primero con el Arduino y luego con el logo PLC.
Bueno, estimados, si ya no hay más preguntas, recuerden que el día de mañana es la lección de la unidad 1. Por favor, estudien y estén presentes para la toma de la misma. La lección va a durar lo que dura la hora clase. No sé si tengan alguna pregunta adicional, alguna duda. Ojo, solamente es de la unidad 1. No entra nada de lo que hemos visto en la unidad 2. ¿Sí? Solo unidad 1. Todo lo que hemos visto en la unidad 1, todo lo que está subido de la unidad 1 en el Classroom. No es nada de la unidad 2. Bueno, si ya no hay más preguntas, hasta aquí sería la reunión de hoy. Voy a detener la grabación.